Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. No debemos ser todos custodios del chagual y de la araucaria, siervos franciscanos de la centauria silvestre, cuidadores del maitén, protectores del coihue y del alerce. Solo así podremos ser dignos de este reino de belleza y de vida que echamos a perder todos los días. Luis Oyarzún. Hola, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Y como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Patagonia y Fundación Panchi Folletti. También te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon por menos de 1,000 pesos o $1. Así vamos a poder asegurar la existencia de este podcast. A cambio recibirás acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Y también quisiéramos agradecer a todas las personas que ya están disfrutando de su membresía y que nos permiten seguir haciendo este podcast. Muchas gracias. Hoy conversamos con Susan Wiley, directora ejecutiva de Fundación Reforestemos, fundación que nació tras el incendio de Torres del Paine del 2012 y que llevó a cabo una campaña de reforestación masiva. Actualmente han plantado más de 1 millón de árboles nativos en varias regiones de Chile. Vamos con la conversación. Dale nomás, no hay problema. Muchas gracias, Susan, ¿no? Sí. O Susan, Susan. por estar aquí con nosotros y nos ofreciste galletita incluso. Gracias por todo. Feliz, encantada de tenerlo Sí. acá. Estamos en una época en Santiago en que hay incendios, pues, y se nota mucho. Ya está llegando el humo a Santiago. Entonces igual vamos a hablar de eso, Ya. de los incendios, del plan de... Ahí lo estaba viendo, la campaña de prevención de incendios que Sí. tienen ustedes. Perfecto. Bueno, como una de nuestras primeras preguntas, nos interesaba mucho saber de ti. Queríamos saber cómo fue que llegaste a la fundación, si tú ya sabías que te ibas a dedicar a algo como esto, a reforestación, medio ambiente, o cómo fue ese proceso. Mira, no, la verdad es que nunca pensé que iba a llegar a un trabajo, una pega tan gratificante y maravillosa como esta. Yo de profesión soy publicista. Trabajé un tiempo al comienzo en marketing para distintas marcas y eso fue cuando ya recién había salido de la universidad. Y después de eso me fui a trabajar en el mundo académico. Trabajé en la Universidad del Desarrollo casi 10 años. Me tocó participar del proceso de armar la carrera de publicidad. Y yo creo que fue ahí donde en el fondo me empecé a conectar cada vez más como con esta relevancia que tienen las comunicaciones, con el poder que tiene la comunicación, los medios, dar mensajes acertados. Pero siempre en mi interior tuve como esa ilusión o esas ganas, ese ímpetu de poder poner a disposición de una causa más importante, más relevante, que por un lado la educación sí lo es, por supuesto, pero en el fondo siempre como que me pareció atractivo poder destinar, claro, todo lo que uno se trabaja como profesional para una causa, para algo que fuera o social o ambiental, porque la verdad es que creo que es parte es un pilar muy fundamental en una sociedad y que muchas veces queda como encapsulado en algunas iniciativas o incluso en organismos públicos, pero siempre he sentido que uno desde el lado ciudadano, como hijo de vecino, puede empujar grandes cambios y tratar de ser un motor para eso. Qué interesante, y habías hablado del rol de los medios y todo eso. Qué bueno que vienes como del área de la publicidad, porque nosotros estamos haciendo otro proyecto, pues más como educativo, entretención, para interesar a la gente sobre el medio ambiente. Yeah. Viniendo desde la ecología no sabíamos nada de eso, pues de cómo publicitarlo, cómo hacerlo llegar. Hay que juntar esas diferentes visiones también. Yo creo que ahí Reforestemos fue un acierto cuando se forma la campaña, que partió como una campaña ciudadana. Dentro de las personas que como que formaron este movimiento en un principio, en el año 2012, siempre se tuvo como
un tema fundamental, cómo comunicarlo, cómo difundirlo, trabajar con líderes de opinión, con rostros, con medios, porque justamente, y es un poco lo que siempre hemos cursado, me ha tocado a mí conversar harto con expertos de otras ONGs, con el Consejo de Política Forestal, con distintos expertos del área forestal, ambiental, que claro, que para ellos siempre ha sido súper difícil traducir como toda esa técnica, toda esa información en cosas simples, en cosas cercanas, para realmente atraer al resto de la gente. Sí. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí hubo como un match muy interesante. Sí, sí, entiendo. Y habías dicho que la fundación nace hace más de 10 años, ¿no? El 2012. Sí. Y fue debido a un incendio que nace, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue eso? Justamente nació a raíz de un incendio que fue uno de los incendios más graves en la historia de Chile, el incendio en Torres del Paine, que se activó el 27 de diciembre del año 2011, y fue un incendio súper trágico porque duró todo el verano, fue muy difícil de controlar por los vientos que hay en Patagonia, y en el fondo... yo en ese momento no estaba, pero había un par de personas jóvenes con mucha energía que dijeron, chuta, se está quemando uno de los parques nacionales más lindos del mundo, nuestro verdadero pulmón verde como país y como hemisferio sur. Tenemos que hacer algo, tenemos que colaborar. Y ahí partió como Reforestemos Patagonia. Reforestemos Patagonia como una campaña ciudadana donde, como te decía, se convocó a las empresas, a los medios, se hizo una alianza público-privada a través de un convenio con CONAF Nacional, donde nos daban el acceso y el permiso para nosotros poder ejecutar proyectos de reforestación nativa en parques y reservas nacionales de las regiones de Aysén y Magallanes. Y ahí con el tiempo empezamos a darnos cuenta que esto era algo que había una necesidad infinita. Tenemos que pensar que solo en la región de Aysén hay más de 3 millones de hectáreas deforestadas. Y Chile es un país con una biodiversidad única. Por lo tanto, nos dimos cuenta que no solamente teníamos que trabajar para ayudar a hacer un aporte, aunque fuera menor, dentro del Parque Nacional Torres del Paine, sino que este era un proyecto ambiental que tenía un muy largo desafío y que había que trabajarlo con una perspectiva mucho más amplia. Y ahí fue clave poder sumar a las empresas. Yo te diría que fue clave armar un buen sitio web que a nivel digital pudiera llevar esta causa y esta necesidad a cualquier parte del mundo, transformar el aporte de las personas en un arbolito. También fue un acierto, porque en el fondo no era un aporte al viento así que no se podía visualizar, sino que aquí tú compras un árbol, y eso es hasta el día de hoy, compras un arbolito por la página web, ese árbol está georreferenciado, la persona que lo compra le llega un certificado digital, puede ver exactamente dónde va a estar plantado ese árbol, etcétera. Entonces hay todo un relato súper interesante que nos ayudó a llevar la causa a todas las personas. Sí. ¿Y ahí fue donde tú entraste a la fundación también? Sí, yo entré en mayo del 2013. Cuando yo entré, me tocó recibir esta como guagüita que había tenido un 2012 súper intenso, con mucha recepción de parte de la gente. Pero ¿qué pasaba? Que había habido mucho trabajo detrás, ya estaba el proceso de tratar de ser fundación, todo el proceso jurídico, ya estaban dando. Las personas que habían armado esto, Matías Rivera, Tomás Kimber, Denise Peró, que fue cofundadora también, todos profesionales jóvenes con planes de irse a estudiar afuera. Entonces, en el fondo había que tomar la posta, un poco lo veo así. Porque si no el proyecto no iba a poder trascender y había sido ya muy acertado, pero había que hacerlo crecer y había que darle tiraje. Sí. Y también lo otro que es muy relevante es que, por lo menos en Chile, las emergencias se olvidan rápidamente. En el fondo los chilenos tenemos un súper corazón cuando hay un tsunami, cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, todos queremos ayudar y se arman redes y la gente va, colabora, qué sé yo. Se apaga el incendio o se va el olor a humo y es muy difícil que la gente se siga acordando. Ahora, yo te hablo ahora 12 años después, 10 años después, y es increíble como hoy en día el problema de los bosques, el problema de la reforestación es un problema que no tiene estacionalidad, es un problema permanente, porque el cambio climático ya es algo que está instalado y que tenemos que resolver de muchas formas. Pero en el fondo, cuando yo llegué a Reforestemos, claro, en el fondo había que volver a darle vida a esta causa. A los pocos meses
salió el tema de la fundación, ya con su rol, con toda su parte regulatoria ordenada. Entonces, claro, me tocó finalmente recibir este proyectito que estaba muy bien armado, muy bien estructurado en sus inicios, y había que sacarle todo el trote posible. Pero han logrado mucho, tengo entendido, y ya por lo menos sí están instalados, me parece, en el inconsciente de la gente, uno los conoce. Sí. Fundación Reforestemos, por lo menos uno que se está informando en el área medioambiental. Yo venía llegando a Chile hace 3 años y ya al tiro sonaron y uno ya como que los tenía identificados. Entonces eso es lo bueno que han logrado, eso es muy positivo. Sí, total. Sí. Y eso fue exitosa, la reforestación de Torres del Paine, fue una gran campaña, ¿cierto? Sí. Hubo mucho interés en eso, Sí. se plantaron muchos árboles. Se plantaron hartos árboles, se plantaron más de 23.000 árboles nativos el 2012, y esos arbolitos, como digo yo, ya están como de alta. En el fondo, nosotros plantamos los árboles, los monitoreamos, perdón, se lo podéis cortar, ¿cierto? Sí, claro. El mismo humo que me... De hecho, a mí ayer me picaba los ojos y la nariz también. O ese es un tema de salud terrible. Cómo deben aumentar como las hospitalizaciones Heavy, por temas... Y es súper cancerígeno las partículas. Sí. La gente está muriendo. Y gente que tiene problemas respiratorios. Terrible. Bueno, Entonces, como te decía, nosotros monitoreamos los árboles durante los primeros 5 años. Eso significa que hacemos trabajos de revisar cómo están esos arbolitos, cómo está el prendimiento, la sobrevivencia, reparar protectores, replante, etcétera. Y ya cuando los árboles ya están en un estado como de semi-madurez, se retiran esos protectores y los árboles siguen solos. Ese es el caso de Torres del Paine. De hecho, hicimos un documental súper bonito el año pasado para celebrar los 10 años y la llegada al 1.000.000 de árboles. Y fuimos para allá y plantamos el árbol número 1.000.000 en la misma zona, en el mismo ecosistema donde todo esto surgió. Así que, claro, ese proyecto fue emblemático, súper exitoso. Y del sector de Magallanes, yo te diría que el gran énfasis en Patagonia después lo hicimos en Aysén. Justamente por lo que te decía, porque Aysén es una región enorme, maravillosa, tiene biodiversidad única en el mundo, y tiene suelos muy erosionados. Tenemos que pensar que por un tema histórico en Chile, en las décadas del 50, del 60, y antes, hubo proyectos de colonización donde se incentivó la quema. En el fondo se quemaban grandes superficies para poder tener ganado, para poder tener economías locales en base a la agricultura. Entonces es un suelo que quedó muy dañado. Entonces por eso que ahí también nos fuimos a tratar de hacer un aporte dentro de la región. O sea, ahí se podría pensar que habían bosques que se quemaron para darle paso a los pastos, ¿no? Exactamente. Wow. Sí. Es lo mismo que pasa en la Amazonía, que en el fondo son bosques súper densos, antiguos pero milenarios, y en el fondo es la manera de... Esto estoy hablando desde hace casi un siglo, por lo tanto desde la ignorancia absoluta. Eso hoy no se debería hacer. Sí. Por lo menos, por suerte, en Chile no. Pero en el fondo era una manera como súper humana, racional, de poder darle un uso para poder traer colonos, para traer gente que viviera en esas zonas súper alejadas. Entonces, por eso que también le quisimos dar harta prioridad a la región. Bien. Y tengo entendido que ya en el extremo sur, ¿no? Para mí el extremo sur es como ya la Patagonia. Las especies de árboles que hay no son muchas tampoco, ¿cierto? Es lenga, ñirre. Sí, es lenga, coihue, ñirre. Y con eso se reforesta. Con eso reforestamos. Lo que más hemos reforestado es lenga. Y ahora hace un par de meses tuvimos el privilegio, el honor de inaugurar un vivero. Nos adjudicamos un fondo de subvención el año pasado presidencial para poder ejecutar un vivero de árboles nativos en Coyhaique, lo cual es fundamental porque también tenemos que pensar que no solamente tenemos una infinita necesidad en términos de terrenos que hay que reforestar, sino que tampoco hay tanta oferta de plantas. Y nos empezamos a dar cuenta que era un problema, era una barrera que estaban teniendo los proyectos de conservación. Así que armamos un vivero con una alta tecnología de viverización, y ahí lo que estamos viverizando son lengas, coihue, ñirre, algo de cirolillo también.
Eso es importante, eso que habías mencionado, sí. ¿Y eso se sacan de semillas o hay distintas formas de hacer crecer esos árboles? Hay distintas formas. Por un lado hay semillas y por otro lado también se hace repique desde el mismo bosque. Lo importante es poder ir a los bosques que uno después quiere replicar y poder obtener de ese mismo lugar el ADN, la genética justa que tú quieres restaurar. Entonces en el fondo eso se repica desde los mismos bosques y después se viveriza dentro de las naves. Mira, está interesante. Sí. Ya, y había visto ese documental que habías mencionado, es muy bonito, y ahí mostraban las lengas, puede ser, Sí. que ya estaban más grandes, que estaban creciendo. Sí. Sí. No, Genial. la lenga es una especie única en el mundo, es súper aperrada. Imagínate que aguanta temperaturas bajo 10 grados cero, aguanta nieve, el viento, pero al mismo tiempo es una especie lenta, muy lenta, crece, pero, o sea, en el documental, no sé, pues se ve una lenga después de 10 años, 11 años, y está de casi 2 metros, y es maravilloso. Pero en la zona centro uno planta quillá y uno planta otras especies que en 3 años ya están de 2 años. Entonces, es increíble como cada individuo, cada especie tiene su propio proceso, que también ha sido un aprendizaje para nosotros como fundación y para nosotros como ciudadanos también, que hay que respetar esos tiempos. Paciencia hay que tener con esos Exactamente. arbolitos. Como con la araucaria que se demora. También. Oh, es terrible. También. En cambio, un pino, que nosotros hemos visto el crecimiento de los pinos, de un año al otro es tan chiquitito y de repente Sí, po, te se supera disparan. en altura. Sí. Sí, así es. Bueno, y haciendo un poquito de educación ambiental, uno planta estos árboles por muchas razones, ¿cierto? Yo creo que hay hasta infinitas razones, porque le dan el hogar a otras especies juntos. Me imagino que si reforestan un bosque aparecen especies de pájaros, hablaste de la erosión también. Exacto. O sea, ¿por qué uno planta árboles? Me puedes decir, de dar muchas razones, ¿no? Infinita. Sí. Mira, y es súper importante hablarlo porque desde un contexto como más global, general, hay que entender que la pérdida de bosque o la deforestación es la segunda causa más importante para el cambio climático en el mundo. Entonces, con eso uno ya entiende que mientras se van perdiendo superficies boscosas, más impacto es sobre la temperatura de la Tierra. Sí. Eso está estudiado, es científico. Por eso que se hace tanto énfasis en la importancia de los bosques. ¿Y por qué pasa eso? Porque los árboles lo que hacen es que absorben el dióxido de carbono, liberan oxígeno, por lo tanto regulan la temperatura de la Tierra. Y también tienen montones de otros servicios ecosistémicos que son súper bonitos, que un poco lo que decías tú, es finalmente el hábitat propio de los ecosistemas, de la flora, de la fauna. Hongos. Hongos, sí. exacto. Los hongos tienen un rol en la naturaleza, pero impresionante. Son como el hit Sí. de la biodiversidad y del sotobosque, que es todo el bosque chiquitito que está debajo de los árboles. Claro. Y bueno, los árboles también lo que hacen es que con sus raíces afirman la tierra y ahí ayudan a la erosión. Con sus hojas también filtran el viento, la caída del agua, de la lluvia. Entonces, tiene como hay todo un círculo perfecto. Son como ingenieros ecosistémicos los árboles. Sí. Conversan entre ellos, conversan entre las raíces. Tienen todo un lado que yo lo encuentro súper lindo, que no sé, pues se cuidan entre ellos. Hay árboles que hay un momento en que dejan de absorber nutrientes para poder reforzar al arbolito que está al lado, que a lo mejor es más joven, más sano. Entonces, tienen una manera como conductual. Bueno, hay montones de estudios y de documentales increíbles que tratan de mostrar cómo deberíamos a lo mejor aprender un poquito como sociedad de ese funcionamiento. Y ya hemos hablado en otros episodios con otras personas de cómo hay pájaros que nidifican dentro de estos árboles, especialmente los viejitos, y se forma como una red, ¿no?, de interacción entre especies de pájaros, de hongos, de árboles. Es súper genial. Sí. Y hablando de eso, ayer caminamos con el Seba harto aquí por Santiago, y cómo se nota la diferencia cuando caminamos por una calle con muchos árboles, que era exquisito, y después caminamos por unas calles donde no había ni uno. Increíble. Y se sentía como un desierto y teníamos que caminar más rápido para desaparecer rápido de ahí. O sea, es como que la calidad de vida, por así decirlo, de uno, del momento y a largo plazo, cambia. Pero absolutamente. Cuando hay árboles. O sea, nosotros, ponte tú, hace un par de años ya activamos una línea de trabajo que es arbolado urbano, que es ir a comunas más vulnerables, que tienen muy poca superficie de área verde, y plantamos árboles de más de 2 metros, árboles más adultos.
porque la reforestación es más masiva, lo que tú ves en Torres del Paine, en otros parques nacionales, son con árboles más chiquititos, de dos años de vivero, porque tienen otro objetivo. Pero el arbolado urbano lo que hacemos es tratar de poder ser un insumo verde que sea más rápido, que sea más perceptible por los vecinos, por los ciudadanos, justamente por eso, porque no solamente presta estos servicios ecosistémicos, sino que también tiene un rol social súper importante. El árbol te da sombra, el árbol te da un entorno mucho más sano. Y la otra vez, no sé, hay un dato increíble que en el fondo, en zonas donde hay áreas verdes, la temperatura puede reducirse incluso entre 6 a 12 grados Wow. de sensación térmica. Sí. Entonces, es tal cual lo que tú dices. O sea, efectivamente es una sensación que cambia, de bienestar. pero de bienestar. Sí, e incluso filtran como los contaminantes, ¿no? Puede ser hasta el material particulado que está flotando en el aire, el ruido se siente distinto. También filtra el ruido, tal cual. Vamos a hacer un episodio un día, queremos, dedicado solo a la maravilla de los árboles, porque son increíbles. Qué lindo, precioso. Y veía en la página web que ya han plantado más de 1 millón de árboles. Sí. Wow. ¿Cuánto? ¿Y tienen como metas así que quieren llegar a plantar muchos más? O... Sí, tenemos metas. Bueno, Reforestemos como partió como algo más orgánico en términos de campaña, como más un sueño. Cuando partió el año 2012, como que el desafío, la meta era 1 millón de árboles nativos en un año. Imposible. Eso fue desde la ilusión, la ingenuidad, Sí. incluso la ignorancia, Sí. en el sentido de que esto tiene que tener un tiempo, para que estos proyectos realmente sean sostenibles en el tiempo y tengan el impacto socioambiental que uno quiere, tienen que ser súper bien estudiados. Sí. No se puede reforestar o plantar en cualquier época del año, no se puede usar cualquier tipo de planta. O sea, está lleno como de complejidades de las que hay que hacerse cargo para que efectivamente el proyecto vea la luz y sea un proyecto potente, positivo. Entonces, cuando llegamos al 1 millón de árboles, llegamos a los 10 años, que un poco yo creo que es un mensaje, Sí. de nuevo, como de repente uno puede tener una idea o insistir en algo, pero también hay que respetar y hay que hacerse cargo de todas las adversidades que se van dando en el camino. Y dicho eso, bueno, imagínate que si en Patagonia solamente hay más de 3 millones de hectáreas deforestadas, la necesidad es infinita. O sea, el sueño es llegar a los 10 millones de árboles, es llegar a más países. Ya estamos con proyectos en Argentina y en Perú, y poder reproducir también a Colombia, Brasil. Estamos como con esa mirada, a tratar de... No es que queramos dejar Chile, al contrario, aquí tenemos nuestro corazón y ya estamos en 12 regiones, pero la idea es poder replicar el modelo con ONGs locales, Claro. para darle mayor alcance. Si al final tenemos que pensar que el planeta, el mundo es uno. Está bien, somos un país, pero tampoco podemos trabajar siempre con estos límites territoriales, sino que tenemos que trabajar con objetivos comunes. Exacto. No, pues y con el tema del cambio climático es como que nos tenemos que unir todos, especialmente en Latinoamérica, unirnos entre todos los países para hacer fuerza, Exactamente. como decía. Y ahí hablabas de que no es tan fácil pues llegar, o sea, no es, claro, hay que hacerlo bien, tienen que escoger un lugar, ¿cómo escogen el Sí. lugar? ¿Cómo tienen que saber qué especies hay que plantar ahí? ¿Cómo hacen Sí. todo eso? Mira, acá nuestro socio como fundamental ha sido CONAF, en el sentido de que con ellos partimos, y eso significa reforestar en áreas silvestres protegidas, parques, reservas nacionales, en un par de santuarios, y ahí hay un trabajo muy colaborativo en conjunto. Nosotros tenemos un equipo forestal súper profesional, ingenieros forestales de la Católica, de la Chile, nos colabora la Universidad de Chile también con académicos de ahí. En el fondo, tenemos como en la casa un expertise súper contundente, y eso se trabaja con las personas que están a cargo de las áreas protegidas en CONAF. Entonces, por ejemplo, si vamos a ir a reforestar el Parque Nacional Cerro Castillo en Aysén o el Parque Nacional Nonguén en Concepción, se conversa con los expertos de CONAF locales, regionales, se estudia el lugar, se estudia el tipo de suelo, se estudia el tipo de especie que había y que uno quiere restaurar o reforestar, y se diseña todo el plan. Eso es en el caso de las áreas protegidas, que es una forma tal vez un poco más fluida de funcionar, pero nosotros ya hace varios años nos abrimos a otro tipo de terrenos también, porque en el fondo de verdad queremos hacernos cargo del problema de árboles y ambiental
a todo nivel. Entonces, ponte tú, los municipios tienen muchas necesidades. Hay áreas de alto valor ecológico que hay que proteger, aunque no estén dentro de un área protegida de CONAF. Entonces, ahí hay todo un trabajo que se hace a través de las municipalidades, de los consejos consultivos, incluso a veces con las juntas de vecinos. Hacemos un trabajo muy territorial, muy comunitario, donde se estudia la tierra, se estudian las especies y obviamente siempre se estudia la parte también más regulatoria, que es como tener la certeza de que tú vas a plantar esos árboles y van a quedar ahí y ese uso de suelo va a ser para siempre para esos árboles nativos. Claro. Entonces, como un trabajo bastante integral. Y había visto que tenían un programa como en terrenos privados, ¿no? Que una Sí. persona podía postular su terreno Sí, para ser reforestado. sí, Eso lo encontré genial. sí. 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 Eso es algo que funciona muy bien en Europa. Y desde el punto de vista de la conservación es algo muy bien visto, muy deseable, porque en el fondo acá la idea es que funcionemos todos como un ecosistema. Sí. El gobierno, las empresas, los privados, los que tienen campos, los que tienen fondos productivos, que todos tengamos ese cambio de mentalidad, que no porque yo tengo un fondo productivo familiar de hace miles de años, tiene que ser 100% asociado a eso. Yo puedo destinar un porcentaje de eso a la conservación. Y esa es un poco la idea, no ser radicales, no es que tenga que ser 100% conservación, 100%, sino que si tú eres dueño de un predio, que en Chile en la mayoría del territorio es privado, y destinas un porcentaje de esa superficie a un área de conservación, ya es un gran plus, ya es un aporte ambiental. Claro. Social también. Entonces, lo que hicimos ahí fue, para poder meternos en este tema, que es súper complejo, y como te digo, como nosotros recibimos aportes desde terceros, empresas, ciudadanos, tenemos que velar porque esos recursos estén asignados y estén invertidos en proyectos que realmente van a ser con ese fin hasta el fin de los tiempos. Y la manera como regulatoria de eso es una herramienta legal que se llama el derecho real de conservación, que es lo que más se usa hoy en día. Y en el fondo lo que hacemos ahí es que el privado se interesa, se hace un trabajo bastante largo de estudio del lugar, se hace un trabajo regulatorio, legal, y una vez que eso ya está listo, check, nosotros podemos ir y hacer trabajos de área de conservación y de reforestación nativa dentro de esos predios. Entonces como que el propietario se compromete, ¿no? Sí. A destinar cierta área a conservación. Exactamente. Muy interesante lo que dices, porque he leído, no sé, artículos que hablan de, ¿cómo se llama? Agroforestería, Sí. me parece, de Sí. que se está estudiando de cómo lugares que son productivos, ¿no? Por ejemplo, producen algún tipo de fruto, árboles frutales, no sé, cultivos. Aumenta la productividad cuando tienes más biodiversidad de plantas, cuando Exacto. tienes árboles también, cuando hay pajaritos. Tal cual. Entonces, como que beneficia a todos, po. Exactamente. Sí. Y de hecho eso se da y es 100% real, porque claro, cuando tú tienes ahí un spot de biodiversidad, un bosque cerca de tu sector más productivo, ese bosque te ayuda con el tema hídrico, que ese es otro tema, que en el fondo los bosques nativos, los árboles nativos regulan las napas subterráneas. Entonces, finalmente se va dando como un beneficio en cadena. Sí, sí. Pero es como que requiere que uno vaya abriendo la mente un Sí, poquito, ¿no? Tenemos absolutamente. formas pensadas, así estructuradas de cómo funciona esta tierra es para esto, esta tierra para esto, y Exactamente. tenemos como que repensar un poco. Tal cual. Bueno, sí, ojalá más personas se entusiasmen con eso. Y me habías dicho que le hacen monitoreo a los árboles por 5 años para Sí. ver que estén bien y después ya como que los dejan solos, como Sí. sean adultos. Los damos de alta. Sí, como que salen del colegio. Sí. Porque una amenaza muy grande para los arbolitos cuando son pequeños es ¿cómo se dice? Las vacas, ¿no? Sí. El ganado, ¿cierto? Mira, en el fondo nosotros cuando definitivamente hay que proteger del ganado, eso ya es con cercos perimetrales, pero también los árboles tienen que tener un protector individual por los conejos, por los ratones, por toda la herbivoría en general. Entonces eso también es un trabajo, son hartos recursos. Y lo otro que también no hemos hablado acá, pero en la zona más centro, es el tema del riego, que esa es otra complejidad adicional y que hay que tener harta conciencia respecto a eso. En el fondo, por un lado está todo el esfuerzo de reforestar, de plantar, pero si hay zonas de mucho calor, de altas temperaturas, tiene que ser con riego. Por lo menos estacional, porque si no, definitivamente son proyectos que no van a ser sostenibles en el tiempo. Claro, es que eso es muy importante porque aparte uno llega y planta un árbol, pero la idea es que eso siga para siempre, pues no Sí, simplemente exactamente. que sobrevivan. Sí,
100%. Sí. Debe ser todo un gran trabajo. ¿Y plantan mayormente o 100% especies nativas? 100% especies nativas. Claro, sí. y eso tiene una razón, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, los árboles nativos tienen un rol ecosistémico súper potente. Chile es un país tremendamente forestal desde un punto de vista económico, lo cual nos ha permitido ser un país desarrollado con un montón de beneficios. La industria forestal productiva también ha asumido un rol bastante comprometido con temas de conservación y con desafíos ambientales. Y ese es todo un mundo en el que nosotros no nos relacionamos en el sentido de reforestar con productivo o especies introducidas. Porque eso cumple un rol mucho más económico. También tienen beneficios ambientales, pero el real beneficio ambiental que nosotros buscamos ecosistémico es con especies nativas. Claro. Entonces, y eso también ya tiene una complejidad en sí misma, porque Chile es un país súper bonito, súper especial, pero tiene múltiples regiones con múltiples realidades geográficas distintas. Entonces ahí hay que entender que cada región tiene requerimientos distintos, distintas especies. Entonces ahí también hay que hacer un estudio bastante agudo para reforestar las especies que efectivamente se requieren. Y es también como haciéndole el contrapeso a este tema que tenemos de que hay especies introducidas que habías dicho, ¿no? Que se ponen por el tema productivo de la madera, pinos, eucaliptus, y que son invasoras también, entonces crecen solas. Sí. Crecen solas. Si nosotros vivimos en el sur y te metes a un bosque nativo, ya ves cómo los pinos chiquititos están agarrando. Sí. Entonces, como el contrapeso a esa fuerza que tienen al ser Sí. invasoras de plantar especies nativas para controlar eso. Exactamente. Sí. Sí. Y eso es un problema también, no sé si les ha pasado a ustedes, de que lleguen especies exóticas y empiecen a tomarse todo el terreno. Sí. Y de hecho, ponte tú, los mismos incendios, lo que hacen es cuando hay un incendio y un pino se quema, hace un efecto como de bomba, ¿cómo se llama esta? Que tiran como... Sí, las piñas. Claro, las piñas. Entonces todas esas semillas vuelan y todo eso después se va regenerando. Entonces nosotros efectivamente tenemos también trabajos de manejo de rebrote, de regeneración de especies invasoras dentro de nuestros proyectos, y eso también hay que controlarlo. Sí. Controlarlo de manera mecánica. Dentro de las áreas protegidas uno no puede, imposible pensar en químico, por lo tanto es todo muy manual. Sí. Pero hay que hacerlo, sí o sí, porque si no te come. Claro. Oye, es harta pega eso. Sí. Nosotros lo hemos visto en el terreno en que vivimos a mano, sacando ahí retamos, sí, sacando pinos. Sí. Y es como un trabajo continuo, sí. hasta que ya crece un bosque, ¿cierto? Más biodiverso, y ahí es como que ya queda controlado. Queda controlado. Ya no en una primera etapa. Sí. Sí. Y lo otro que ha sido interesante, ponte tú, hay varios proyectos de CONAF, de áreas protegidas, que tienen mucho pino, porque también, décadas atrás, CONAF plantó mucho pino porque había que ayudar a la erosión de los cerros y de los suelos. Y la CONAF también está con proyectos de reconversión. Entonces, ponte tú, en Coyhaique estamos trabajando un proyecto muy bonito en la reserva de Coyhaique y en el Cerro de Visadero, de reconversión, es decir, se saca el pino o el eucalipto y se reforesta con nativo. Entonces ahí también hay que hacer todo un trabajo de control de esta regeneración que se va metiendo, pero con todo, en el fondo. Sí. Es súper insistente. Sí, es como que estamos arreglando los problemas que hemos creado nosotros mismos. Un poco, como es la vida. Pero bueno, nos toca harto que aprender a la sociedad en general. Y habías mencionado que también trataban de plantar en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Sí. En áreas donde hay menos áreas verdes, ¿no? Exacto. Sí. Porque hay una gran desigualdad, se nota, entre comunas ricas que tienen muchos árboles y comunas más pobres en donde casi no hay. Exactamente. Entonces, como que hay que combatir eso también. Total. O sea, este año, por lo menos, dentro de la región metropolitana, con la comuna que más tuvimos actividad fue con Maipú. Y es increíble cuando uno hace una alianza con una comuna o con una región, uno entra en ese mundo, que cada comuna es un mundo en sí mismo. La región de Maipú es la región más grande, creo que es la segunda más grande de la región metropolitana. Sí. Y es denominada una isla de calor. La región de Maipú tiene... La comuna, ¿cierto? Sí. La comuna, sí. Perdón, la comuna, sí. Tiene, incluso puede llegar a 6 grados de temperatura superior a las otras comunas. O un horno.
un horno. Sí. Entonces, si uno no colabora, por suerte el alcalde está súper comprometido con el tema de los bosques, entonces le han inyectado un montón de árboles nativos a la comuna y nosotros ahí fuimos un colaborador también, porque efectivamente si no es una condición de vida invivible. ¿Te fijáis? Y ahí hay todo un cambio, hay una educación, porque los vecinos tienen que entender que esto es relevante, porque los mismos vecinos que viven ahí tienen que cuidar los árboles que uno les planta. A veces incluso hay temas de robo, es súper triste, porque uno dice, pucha, aquí hay un esfuerzo, hay gente detrás trabajando, el beneficio es por donde uno lo mire, Sí. pero así todo, hay delincuencia, hay falta de conciencia, o se instalan feriantes y los pasan a llevar. Entonces, Claro. por eso es que todo eso hay que informarlo. Y ahí está Sí. la comunicación, que va generando estos verdaderos agentes de cambio. O eso es de largo plazo también, pues ir informando la importancia de esos lugares que al final, como tú decías, un árbol entrega esos beneficios de forma gratuita. Sí. Y es para todos, sin discriminar a las personas. Sí. Entonces, Sí, sí, nos tenemos que como que concientizar más sobre eso. absolutamente. ¿Y cuál es tu especie de árbol favorito? ¿O puedes elegir uno? Lo he pensado harto porque me han preguntado otras veces, pero voy cambiando, fíjate, debo reconocer. Sí, No, a ver, yo creo que el coihue es lindo. es lindo. El coihue es el árbol más alto. Tiene una arquitectura propia única. Sí. A ver, la araucaria, la lenga, y en la zona más central me encanta el quebracho, el quillay. Tenemos especies únicas, pero el mollet. Pero claro, siento que el coihue es como lo que siempre es lo primero que se me viene a la mente, porque creo que es súper propio también de Chile, es como muy del bosque del sur. Sí. La araucaria también es una preciosura, es único, es una locura, son verdaderas bellezas. Y trabajando en la fundación me imagino que has aprendido mucho de árboles, Sí. ¿no? A reconocerlos. Sí. He aprendido mucho y la verdad es que es fascinante. Bueno, a mí siempre me gustó mucho la naturaleza. No estudié forestal, como te dije, soy más del área de las comunicaciones, pero tuve la suerte de vivir en una familia muy conectada con el entorno, con el campo y con lo natural. El campo no tampoco tan prístino, tan único, ¿no? Campo más de la zona centro, pero muy conectada con la tierra, con los árboles, también con los viñedos. Sí. Y ahí uno va como teniendo esa sensación de bienestar y de cuidado y de cariño. Y ahora en este mundo que ya estoy hace 10 años, claro, los forestales se ríen de mí, pero siempre estoy preguntando y es fascinante porque además es infinito. O sea, Sí. es un conocimiento, olvídate lo complejo, todo tiene un nombre, siempre nombre en latín además, y cada otro microorganismo también tiene un nombre y tiene un rol y tiene una función. Sí. Y en la zona centro es súper difícil de distinguir algunos árboles que se parecen mucho entre sí. Sí. Entonces es súper desafiante. Sí, a mí me cuesta mucho reconocer los árboles aquí del centro, los esclerófilos, ¿no? El quillay, el maitén, todo Sí. esto. O sea, el maitén es fácil, pero hay otro, el boldo, el péomo, que se me confunden siempre. Sí, el pimiento con el algarrobo, se parecen mucho. Con el huingán, que uno tiene espina, que el otro no, que uno tiene fruto, que tiene... Entonces, bueno, pero es muy bonito. Sí, eso es lindo también. Bueno, y ahora hay más interés en eso también, me parece. Se venden más libros de reconocimiento de especies que Sí, antes. total. Sí. Hay muchos estudios al respecto, pero por eso es como un conocimiento. Yo te digo, no sé, llevo 10 años en esto, o sea, ¿cómo no voy a ser una afortunada estando en un espacio de trabajo donde sí o sí todos los días aparece algo nuevo, un conocimiento nuevo, una mirada nueva? Qué bacán. Sí, Sí, muy lindo. increíble. Y de hecho me estaba acordando que el coihue también me fascina porque una vez aprendí que en Mapudungún coihue significa renovador de agua. El coihue efectivamente es una especie que gracias al coihue y a las otras especies también, pero en el fondo tiene un rol muy relevante con el tema del agua en el sur de Chile. Entonces también es un bien único, imagínate. No sabía. Sí, Claro, tiene la palabra co, que en Mapudungún tengo entendido que es agua. es agua.
Sí. Sí. Y nos dimos cuenta, es que nosotros no vivimos hace tanto en el sur, pero llevamos ya un par de años y uno observa, ¿no? Y observamos harto. Los coihue a veces no botan las hojas en invierno, ¿cierto? Pero a veces tienen como hojitas rojas, como que algunas hojitas las van soltando. Sí. Y nos fijamos que ahora en la primavera como que se renovaron, aparecieron un montón de hojas nuevas de un color mucho más verde. Más verde, rebrotan. Sí. Sí. Y ahí yo caché, claro, no es como caducifolio, ¿no? Que bota las hojas en otoño, pero sí hay una renovación de las hojas que uno puede observar. De todas maneras, sí. Bonito el coihue. Mira, renovador de las aguas, ¿habías dicho? Renovador de agua. Ya, lo voy a buscar también para informarme sobre eso. Y pasando a un tema medio feo, pero es que hay que hablarlo obviamente porque lo estamos viviendo ahora, el tema de los incendios, que probablemente este año se venga fuerte, ¿no? En este verano. Sí, muy fuerte. Tal como tú dices, efectivamente es el lado feo. Ahora, nosotros nacimos por un incendio el año 2012. Y luego también ocurrió que el año 2017, también de nuevo por un incendio que fue el incendio más grave en la historia de Chile, un incendio que se denominó la tormenta de fuego, más grave por la expansión, quemó más de 600.000 hectáreas en la zona centro, entre las regiones de O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía también. Nosotros ese año del 2017 nuevamente tuvimos como un renacer, entre comillas, de que como Reforestemos Patagonia nos transformamos en Fundación Reforestemos. ¿Por qué? Porque dijimos, chuta, la necesidad era infinita y había que buscar una manera de poder colaborar y cooperar. Entonces lo que quiero decir con eso es que finalmente los incendios siempre están de la mano con nosotros, porque son los que nos van... No es que nos vayan dando la fuerza para, sino que nos van recordando, y lamentablemente en los últimos años, esto es todos los años, que esto es urgente y hay que actuar sí o sí. Y tal como tú dices, a raíz justamente del cambio climático, las temporadas están siendo cada vez más complejas y lo que es importante entender es que el cambio climático no es que nos atribuya más incendios, sino que son incendios mucho más complejos, porque en el fondo se desarrollan más rápido, son mucho más difíciles de controlar y justamente por el cambio climático, la temporada que se viene ahora, 2024, si las temporadas anteriores hablábamos de esta ecuación 30-30-30, que eran sobre 30 grados de temperatura, sobre 30 kilómetros por hora en el viento y menos de un 30% de humedad, que es como una tormenta perfecta para los incendios. Imagínate que para esta temporada se espera un 70-40-10, 70 kilómetros por hora de viento, temperaturas por sobre los 40 grados y un nivel de humedad inferior al 10%. Wow. Eso hace que en el fondo, ¿cómo lo vemos nosotros? Bueno, obviamente es una amenaza gigante, el país lo sabe, hemos visto cómo los organismos públicos han estado todo el año preparándose, pero tenemos que cruzar esto con otro dato que es impresionante, que es que el 99,7% de los incendios forestales son causados por nosotros mismos, por los seres humanos. Claro, entonces, por actividad humana. Por actividad humana hay intencionalidad de más de un 33%, que es una locura en sí misma, pero todo el resto de ese porcentaje son malas prácticas, es ignorancia. Y ahí es donde como Reforestemos, por lo menos para esta temporada, hicimos como con mucha fuerza un plan de acción, de difusión, de nuevo, de educación, de llegar a distintas audiencias, que se entienda que al final somos nosotros mismos los que podemos evitar que se active un incendio. Y también somos nosotros mismos los que podemos, agarrando el teléfono, llamar a CONAF al 130 y denunciar, avisar, se prendió un foco, hay una fogata que está o hay alguien que está haciendo algo, porque en el fondo si actuamos rápido se puede evitar, se puede controlar más rápido. O sea, de a poco esto tiene que ir formando parte de nuestro inconsciente colectivo o consciente. Hay países en los que ya han vivido esto durante tantos años, como Grecia, tengo entendido, en que ahí las personas saben al tiro. Si ven a una persona haciendo fuego, fumando, lo que sea, les dicen, avisan. Están todos así como monitoreando, ¿no? Exacto. Y eso mismo es lo que yo creo que tenemos que empezar a tener nosotros los chilenos. Porque en el fondo, claro, uno circula por el mundo, por el país, por el entorno como si fuera obvio. Es como lo que nos pasa con la contaminación. Es como que es obvio que el aire es puro. Es que estamos viendo que hay que mantener ese aire puro. O si no, se acaba eso y nos llenamos de otro tipo de problemas. Y esto es lo mismo. Yo puedo ir a veranear, puedo ir a un parque nacional, puedo ir a un bosque, puedo ir a una plaza, pero no por eso puedo llegar y hacer uso de ese lugar de una manera como 100%
a mi disposición. Claro. ¿Y a qué me refiero con eso? Que hay normas, hay reglas. El camping es una actividad súper entretenida, pero también va siempre muy de la mano con las fogatas, con los asados en el suelo. Y cuando hay mucha temperatura, cuando hay mucho viento, no se puede prender una fogata. Y punto. Y en el fondo, ese tiene que ser la conciencia. O si no estáis de camping, pero estás en una cabaña, estás en un lugar y quieres prender una parrilla, pucha, es un día de calor, es un día de viento, no prendas la parrilla porque viene un viento, se lleva una chispa y se puede activar. Entonces está lleno de cositas así que suenan muy domésticas, pero para que veamos que efectivamente sí influyen. Pues lo mismo con el cigarrillo mal apagado, lo mismo con la basura tirada en un matorral, lo mismo con todos los ciudadanos que viven en zonas rurales, que tienen que mantener despejados sus pastos, sus malezas, no hacer quemas agrícolas fuera de temporada, porque la fiscalización no da. El organismo ahí que tiene que estar fiscalizando no da a nivel territorial. Entonces, por eso que es un cambio como súper interno de cada ciudadano. Sí, sí. Y el tema de los incendios es complejo porque uno lo tiene que atacar no como desde el corto plazo, como ahora ya estamos en la época de incendio, ahora tenemos que evitar esas cosas que mencionaste, y de largo plazo también, ¿no? ¿De qué medidas vamos a tomar a largo plazo para evitar los incendios futuros que podrían ocurrir en los próximos años? Exactamente. Y es todo un trabajo, pues también hablamos con un chico, un geógrafo de la Universidad de Conce, que él hablaba de, se podrían hacer quemas preventivas, mencionaba él, que no se hacen en Chile, pero que se están estudiando, se han hecho en otros países, mencionaban Portugal o España, y así uno evita el alcance o la magnitud, todas las hectáreas que se podrían quemar, claro. Disminuye el área. Claro. O sea, hay distintas formas hay de distintas hacerlo, formas, ¿no? sí. Ustedes están trabajando también de esa manera, ¿no? Nosotros estamos trabajando desde un punto de vista más como de difusión, de poder invitar a la ciudadanía a informarse, a enterarse. También a través de nuestra plataforma web vamos a recibir aportes, vamos a tener un sistema como de recaudación para el que quiera hacer un aporte, por mínimo que sea, porque nosotros después esos recursos los transformamos en programas territoriales. Y ahí trabajamos directos con las regiones más afectadas. Tratamos de ir con brigadistas que finalmente son personas que trabajan en la prevención, despejando la maleza, haciendo cortafuegos, limpiando canaletas de las casas, todas estas operaciones de terreno que son fundamentales para poder evitar incendios y para poder evitar que se propaguen. Sí, pues, que sean tan grandes también. Que sean tan grandes, exacto. Y lo otro es que, claro, en el fondo el tema es complejo porque, por ejemplo, ahora a raíz del fenómeno del Niño tuvimos un invierno súper lluvioso, muy agradecidos todos. Y eso debería ser bueno, ¿no? Y eso es bueno por un lado, pero como todo, tiene un lado no, que en el fondo crece mucho más pasto, mucho más alto, y como estamos con temperaturas, con cambios tan bruscos, que de repente son temperaturas tan altas, ese pasto se seca inmediatamente. Y el pasto seco es un combustible vegetal. Entonces, eso es lo que hay que sacar, hay que eliminar, hay que cortar. Entonces, esos son los trabajos en terreno que también nosotros vamos a estar como propiciando y ayudando. No, esto tiene muchos aspectos, pues, y depende si quizás en la ciudad, no sé si esto es tan un problema, es más como un problema en las zonas rurales o de interfaces, se dice, ¿no? Exacto, de interfaz urbana. De donde la ciudad se encuentra con el área rural. Exacto. Sí. Y como país también tenemos ahí un desafío enorme, que es el concepto del ordenamiento territorial, que al final las ciudades, los pueblos, tienen que estar bien diseñados, porque justamente a veces pasa mucho eso, que las zonas de interfaz urbana son las que son más afectadas, porque ahí hubo un diseño previo respecto a dónde tienen que ir los proyectos productivos, los proyectos nativos, los proyectos de vivienda, todo eso tiene, las áreas de conservación, todo tiene que estar diseñado de una manera que sea más segura. Y un poco lo que vemos, por ejemplo, en Valparaíso, que Valparaíso es como, de nuevo, las quebradas, las viviendas en las quebradas, los basurales. Entonces, esos son como diseños más de largo, mediano plazo que tenemos que tomar en cuenta. Y otro tema que nos habló este chico que entrevistamos era el tema de las empresas forestales. Evitar, decía él, pero esto es para ellas, no es como una medida que tienen que aplicar las empresas. Evitar la continuidad, decía, de bosques, por ejemplo, de una sola especie de pino. Tiene que haber, decía, zonas en que el paisaje va cambiando. No puede ser tan continuo. Exacto. Porque mencionaba es como un combustible que se expande por todos lados. Exacto. Entonces, claro, ese es para las empresas forestales el tema de cómo pueden regular de manera que el paisaje evite
que el fuego se siga avanzando. Exacto. Las grandes forestales lo hacen de manera bastante responsable, pensaría yo, porque construyen fajas, han ido insertando especies nativas, y eso es un poco lo que se habla de las estrategias forestales mixtas, que al final, y que es lo que se hace en otros lugares, en otros países, que claro, se puede tener un bosque productivo, pero hay que ir un poco lo mismo de la agroforestería, hay que insertarle estos mini oasis de nativos dentro de la zona. Ahora, existen muchas pymes, muchos pequeños forestales que también tienen que entender eso y tienen que sumar para que efectivamente cuando hay estos desastres naturales no se transforme en algo de una magnitud incontrolable. Claro. Eso de nuevo requiere ese cambio de forma de pensar que tenemos, pues, ¿no? De ir mezclando especies, formas de productivas y lo que habíamos mencionado hasta la agroforestería. Sí. Y también es una mentalidad menos cortoplacista, porque en el fondo, claro, en el corto plazo, el propietario, la pyme productiva, quiere tener luego rápido su eucalipto suspiro que crece muy rápido para venderlo, que está bien. Es su fuente de ingreso, pero en el fondo hay que pensar más en el largo plazo. Y eso es lo que nosotros hemos ido haciendo de manera como hormiga, conversando con los consejos consultivos, con los vecinos. Y es increíble como uno ve, ponte tú, vimos ahora en Santa Juana, Nacimiento, todo este sector que estuvo súper impactado ahora este verano que acá pasó, 2023. Y ellos mismos empiezan a... mejor voy a empezar a meter más bosque nativo, voy a meter más cabras, que la cabra también al pisar está lleno de elementos en esto, pero claro, en el fondo hacernos cargo de soluciones más sostenibles en el tiempo. Me imagino que ya las personas que han vivido la tragedia de un incendio son mucho más conscientes de eso, ¿no? Y para tratar de evitarlo al futuro. Pero también hay que entender que nos afecta a todos. Pues ahora hubo un incendio grande, ¿cierto?, en Curacaví. Sí. Y el humo llegó para acá y se quedó acá. Y nosotros estamos respirando ese humo que nos está dañando los pulmones. Sí. Las personas alérgicas van a tener problemas. Entonces nos afecta a todos. Pues. A todos. No importa dónde uno viva. Por supuesto. Y es un poco también, de nuevo, una mirada más generosa, colaborativa. Sí. Porque efectivamente el humo, el incendio, no tiene fronteras y no discrimina. Bueno. Pasando, no sé si querías mencionar algo más respecto a la prevención de incendios. Bueno, ustedes están haciendo mucho trabajo en eso, tengo entendido. Sí, pues, y ojalá que este año no sea tan terrible el verano. Cruzar los dedos. Hay que cruzar los dedos. Y ayudar y tomar conciencia. Sí. Y evitar, como tú decías, a veces... Hay incendios enormes que se producen por una tontera tan chica. Sí, a veces hay algunos que son intencionales, habías mencionado, algunos no son intencionales, son de una persona que no sabía simplemente. Sí. Hubo uno hace poco, no sé si fue Litueche, alguno de estos que han sido recientes, que se produjo por una persona que estaba haciendo trabajos de construcción en su casa con una galletera que tira chispas o soldar. Entonces son cosas que te fijas que se pueden evitar. Sí, sí. Bueno, es que claro, hay que eso verlo en todas las áreas, ¿no? De los trabajadores, personas que trabajan en el campo. Sí, es todo un tema. Bien. Y quería preguntarte, habías dicho que ya en 12 regiones de Chile han llevado proyectos de reforestación. Sí. ¿Y cuáles les faltan todavía o cuáles son? O el norte. ¿El norte? Ahí es un desafío mayor porque en el fondo... hemos hecho reforestaciones, lo más al norte que hemos hecho es la región de Valparaíso. Algunos proyectos en Limache, otros proyectos cerca del lago Peñuela. Pero ahí el tema de la sequía es algo que hay que hacer súper responsable. Es un poco lo que te decía del riego. Nosotros todo lo que hacemos en la región metropolitana, por ejemplo, lo hacemos con el compromiso o del Parque Metropolitano, que tenemos una alianza con Bosque Santiago, o con el municipio, que es lo que hicimos en Maipú, o hemos hecho en La Pintana, hemos hecho en Puente Alto, donde tiene que estar ese compromiso sí o sí de regar. Porque hoy en día plantar en esta zona sin agua, sin riego, es completamente inviable. Claro. Y de la región de Valparaíso hacia el norte, ahí ya los estudios van por otro lado. Hay que empezar a hacer una conversión de especies. El desierto ha avanzado, eso es evidente y está concreto, digamos. De hecho, la misma región metropolitana ya tiene rasgos de desertificación. Entonces ahí estamos, es un desafío. Queremos ayudar ahí y... Pero ahí ya tenemos estamos en un proceso de levantar e identificar
De hecho, tenemos un proyecto chiquitito en Antofagasta este año, pero de arbolado urbano, porque tenemos que levantar los actores fundamentales, los expertos, la ciencia, la academia, para diseñar proyectos realmente que sean un verdadero aporte ambiental en esa zona. Es distinto plantar un árbol allá, como decía, zona centro-norte, que en el sur, po. Sí, total. En el sur se riegan solos, quizás. Sí, total. Sí. Claro. Es que yo lo pensaba porque recuerdo haber escuchado de un proyecto en África, en algunos países de África, donde un grupo de mujeres y de hombres también estaban intentando plantar árboles para detener el avance del desierto del Sahara. Y se estaba creando como le llaman un cinturón. Sí. Y lleva años el proyecto, y creo que ha sido bastante exitoso. Sí. Puede que sean más países también. Entonces me preguntaba si en Chile, que siendo que el mapa se ve tan flaquito, ¿no? Sí. Si no podríamos hacer como un contrapeso para el avance del desierto. Sí. Pero tiene sus propias condiciones, no es fácil, ¿no? Son proyectos súper complejos porque en el fondo entran muchos temas, no solamente ambiental, sino que también económico, social, territorial, las comunidades. Es un ecosistema en sí mismo el tema. Muy bien, pero eso sería una buena idea para alguien que nos escuche, ¿no? Sí. Si alguien está interesado. Y quisiera saber como más personalmente cómo lo ves tú. No estamos en una situación ahora del niño. ¿Te sientes como optimista respecto al futuro? ¿O has visto muchas cosas malas? ¿Ves también cosas buenas? ¿Cómo te sientes sobre el medio ambiente en general en Chile? Es una muy buena pregunta. Bueno, yo siempre lo digo, yo soy optimista por naturaleza. Uh-huh. Tengo la convicción, tengo la esperanza de que efectivamente se van a generar cambios. Uh-huh. Tampoco hay que ser ciego ni decir que el cambio climático no existe o que no está pasando nada, porque es cosa de ver cómo se han ido reduciendo en la laguna San Rafael los glaciares, o sea, y en la Antártica, y ver cómo el desierto avanza. Es una realidad. Sí. Ahora, el mundo está siempre en movimiento, hay cambios, es una realidad y ha sido así por siglos de los siglos. Lo importante es que como sociedades nos preocupemos de que esos cambios que se vengan los tengamos bien dentro de monitoreados, controlados y perfeccionar sobre eso. En ese sentido creo que como país hemos avanzado, hemos crecido harto. Creo que las nuevas generaciones tienen un rol fundamental y vienen con un switch muy distinto. Los niños, los jóvenes, respecto a todo el valor del reciclaje, el cuidado del agua, de los bosques, de la naturaleza, pero falta mucho. Sí. Y ahí los adultos tenemos que hacernos cargo también de que esto es algo que no puede parar. Las empresas, la industria privada tiene que colaborar, porque en el fondo aquí hay que unir fuerzas y dejar de actuar de forma como individualista cada uno desde su propia vereda. Sí, también me parece que vamos a tener que unirnos todos, que hemos pasado el momento de, sí, siempre hay que identificar como personas que cometen algo malo, empresas, ¿no? Pero esto de estar como apuntando el dedo y estos son los malos y no eres tú, yo lo hago bien, tú lo haces mal, como que siento que ya eso solo nos destruye unos a otros y ya tenemos que empezar a unir fuerzas porque es una crisis climática y es gravísima. Exactamente. Sí. Y eso es un mensaje súper clave. Porque es re fácil quedarse uno seguro en su propia burbuja y apuntar con el dedo al otro, pero hay que ver el tema desde una perspectiva mucho más general, con la complejidad que el tema tiene en sí mismo. Sí, me parece que, claro, hay cambios personales que uno puede hacer, pero a veces siento que no sirve mucho si uno personalmente, yo, individuo, digo, yo reciclo, ando en bici, que se jodan todos, ellos son los que están contaminando y yo estoy... No, es como que... El problema es de todos, finalmente. Hay responsables que son más grandes que otros, sí o sí. Pero hay que unirse, siento. Sí. No nos podemos seguir separando. O si no, no sé cómo vamos a enfrentar estos problemas que son demasiado complejos. Tal cual. Y ustedes, por ejemplo, como fundación, reciben también voluntarios. Uno puede trabajar como voluntario, que es muy bonito ese trabajo, ¿no? Sí. Tenemos el eje del voluntariado, es un eje que hemos trabajado con harta fuerza desde el 2013, que hicimos el primer voluntariado ciudadano en Patagonia, que fue una experiencia increíble porque invitamos a participar a todo Chile
nos tiramos a la piscina, porque además encima la convocatoria era, nos juntamos en la plaza de Coyhaique, o sea, cada uno llega como llega. Llegó gente de Antofagasta, llegaron un par de chiquillas desde el Cajón del Maipo, llegó gente, bueno, de Punta Arenas, que es súper paradójico, pero de Punta Arenas llegar a Coyhaique... No es fácil. No, es mucho más difícil que desde Santiago. Y bueno, y así hacemos convocatorias en distintas instancias del año para voluntariado ciudadano, donde no se hace con un objetivo tan como desde el punto de vista de que el voluntario ayude con la mano de obra y poder avanzar con la meta de reforestación, que sí, obviamente ayuda, pero tiene que ver más como con objetivos más de educación, más de conciencia. Los voluntariados son una acción clave en cualquier causa. En las causas sociales, en las causas de discapacidad, de vivienda, como es en el caso del desafío, techo. En el fondo, son las mismas personas las que al ir, plantar, ver cómo es la experiencia, se van generando estos agentes de cambio. Y lo mismo hacemos también con empresas. Invitamos a las empresas a que vayan con sus colaboradores y los colaboradores vivan una experiencia entretenida, significativa, que además los une como equipos de trabajo y que también deja un legado en la tierra. Entonces, en ese sentido, trabajamos de esa manera con los voluntarios. Y tenemos también el desafío de poder activar una red de voluntarios mucho más permanente desde distintos quehaceres. A veces nos llegan personas que nos colaboran con sus fotos, fotógrafos espectaculares, u otros que no sé, que quieren ayudar en ferias, levantando socios. En el fondo eso es como toda una comunidad que hay que ir trabajando y empoderando cada vez más. Lindo. Y cuando uno vive la experiencia, ¿no?, de plantar un árbol, que ve que no es tan fácil, tampoco es trabajo duro, le interesa que ese árbol crezca, y me imagino que uno se emociona al ver que el árbol echa las raíces, va creciendo, sí, y se mantiene en el tiempo. Sí. 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 Y de hecho, ponte tú, dentro de estos voluntariados, en estos periodos como diciembre, incluso de fines de noviembre hasta por lo menos abril, que no se puede plantar en la zona central, hacemos voluntariados de mantención. Entonces vamos y arbolitos que ya habíamos plantado o que habían plantado los parques, Bosque Santiago en este caso antes, uno va y le repara la taza al arbolito, le saca la maleza, le repara el protector, y todo eso también es colaborativo, también es bonito. En el fondo ya y se disfruta, a la gente le encanta, porque en el fondo uno siente que el árbol ya viene bien y con esto lo dejaste mejor preparado para el verano. Entonces, claro, se van dando como estos trabajos en red. Sí. Bueno, y uno practica la paciencia, porque nosotros nos tocó, plantamos unas araucarias y pucha que se demoran. Sí, son eternas. Eternas. Ahí uno valora mucho más, me imagino, cuando siente eso y lo experimenta. Cuando uno ve una araucaria grande, dice, wow, esta araucaria sí que tiene muchos años. Sí. Es un abuelo viejísimo. Milenaria. Sí. Sí. Y jamás se le va a ocurrir, como se dice, cortar una, porque sabe todo el trabajo que fue llegar a estar de ese tamaño. Exacto. Sí, pues es que es distinto cuando uno experimenta las cosas, más que te las cuentan. Sí. Sí. 100%. Y decías que también es posible que yo vi la página web y es bien simple. Sí. Uno va haciendo clic y puede plantar un árbol. Eso se paga, ¿cierto? Creo que era como 6.000 pesos por plantar un árbol. Puede calcular su huella de carbono, cuánto CO2 emite al año, cuántos árboles podría plantar para compensar un poco esas emisiones. Exacto. Sí. En la misma plataforma digital, como te contaba, que en el fondo le ponemos mucho énfasis a la plataforma digital porque, bueno, la tecnología hay que usarla para buenos proyectos. Y en el fondo aquí lo que hemos hecho es tratar de generar esta comunidad, que las personas les interese, se informen, aprendan a través del sitio web desde un punto de vista técnico y también que puedan colaborar comprando un arbolito. Y en el fondo por eso hicimos todo este esfuerzo a través de la tecnología, de poder georreferenciar esos árboles. La persona compra el arbolito en 3 pasos y recibe en su correo electrónico un certificado digital donde puedes regalar un árbol ahora, bueno, que viene la Navidad, o siempre. Hay muchos arbolitos que nos compran a nosotros por condolencia, por los nacimientos. Exacto, porque en el fondo tú personalizas tu certificado a nombre de X persona con un mensaje súper íntimo tal vez, y recibes la coordenada para ver exactamente dónde va a estar ese árbol. Armar un bosque, se puede armar un bosque digital. Está lleno como de distintas maneras de colaborar. Sí. Y empresas también les interesa plantar árboles, ¿no? Sí.
como parte de sus programas de sustentabilidad. Sí, total. Tenemos muchas empresas, más de 600 empresas, que colaboran y a veces nos buscan como un elemento, como un estímulo, un premio para sus clientes, sus consumidores. Otras nos buscan para proyectos internos con sus fuerzas de venta. Otros también nos compran arbolitos para poder hacerle un regalo a colaboradores, organismos asociados que tienen en el extranjero. O a veces regalan como premio ir a un voluntariado en Patagonia. Entonces hay una diversidad absoluta en términos de cómo se puede como usar, es una mala palabra, pero potenciar o trabajar en conjunto con estas especies nativas. Y finalmente lo que se logra es eso, pues la reforestación, que tiene todos estos beneficios que habíamos mencionado antes. Exactamente. Claro, y me imagino que a las empresas les interesa porque están todos tratando de reducir sus emisiones, ¿no? Sí. Es como el tema ahora pasó la COP28, queremos combatir el cambio climático, limitar el aumento de las temperaturas. Exactamente. Y, claro, el trabajo principal es reducir las emisiones, pero también junto con eso la reforestación es muy importante. Exacto. Y estos espacios como medioambientales, pero también sociales. Sí. Y eso también es algo que a la empresa le suma mucho y también lo buscan mucho, porque, claro, en el fondo tienen que ser un beneficio un poquito más completo. Sí. Entonces la reforestación nativa grande de muchas especies se hace con empresas también, pero en general también es muy importante que hagan esta conexión también más humana, más en la tierra, más en concreto. Que para mí es obvio que lo ambiental es casi que lo mismo que social, ¿no? Habíamos hablado, se forman beneficios humanos increíbles, pues y obviamente si vas con un equipo de una empresa a plantar arbolitos, yo creo que hay tantos beneficios después de eso, ambientales y humanos, sociales. Total. Sí. Hay una frase muy linda que a mí me encanta, que siempre la digo, pero es que cuando restauramos la naturaleza, restauramos la sociedad. Sí. Y es algo en lo que creemos desde el día uno y creo que hay que reforzarlo hasta el cansancio. Sí, hasta que realmente tomemos conciencia respecto a cómo podemos ser un agente de cambio todos con nuestro medio ambiente. Hablábamos con una chica que ella hace su huerto, ¿no? Y me decía, yo siento que a medida que voy regenerando el suelo, viendo cómo las plantas crecen, me voy regenerando yo. Sí, ¿no? Incluso ahora existe la ecopsicología, que estudia la interacción entre la psicología de las personas y el medio ambiente. Es obvio en verdad todo eso, pero lo estamos descubriendo. Sí, po. Es un proceso. Bien. Gracias, Susan. No sé si quieres agregar algo más. Yo te hice la mayoría de mis preguntas. No, encantada. Súper entretenido, interesante conversar. Sí. Y en el fondo, de nuevo, como tomar como conciencia de lo importante que es tener estas conversaciones. Poder hablar de temas que a veces suenan muy técnicos, muy científicos, muy ajenos, como por ejemplo el árbol nativo, el cambio climático, el ecosistema, la biodiversidad. Sí. Pero en esta conversa nos damos cuenta que es algo mucho más como terrenal, que nos toca a todos y que de alguna manera todos podemos participar en este proceso de restauración y de conservación. Así que encantada. Bien, gracias. Y nos toca en el día a día. Ahora con el SEA nos vamos a ir caminando por la sombrita de los árboles, evitando las calles que tienen menos árboles porque no nos da calor. Total, toda la razón. Así que bien. Mucha suerte. Bien, muchas gracias y suerte también con la fundación. Yo creo, ojalá que puedan hacer más proyectos en otros países, en Chile, ojalá en el norte quizás, y que siga creciendo. Feliz. Esa es la idea y para allá vamos con toda la fuerza. Bien, gracias. Agradecemos a nuestros colaboradores que son Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Actualmente donan el 1% de sus ventas totales a grupos ambientalistas. Y como muchos ya sabrán, la empresa entera fue donada para luchar contra el cambio climático. Y por si fuera poco, nos apoyaron en la compra de muy necesario equipamiento técnico para realizar este lindo podcast. También agradecemos a Fundación Panchi Folletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram @fundación_panchi_folletti. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvamonosverdes.cl y muchas gracias a nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. ¡Chao!